Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, papá, porque nos das la oportunidad de reunirnos. Gracias, Señor, por la tecnología y por todo esto que nos da, nos permite, Señor, poder estar juntos, estemos con distancias. Gracias, papito, porque sabemos que estamos reunidos en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Te pedimos, papá, que tú nos hables el día de hoy, que tú nos reveles, Señor, que podamos entre todos, Señor, llegar a encontrar y a revelarnos, Señor, lo que es tu voluntad, lo que es tu palabra. Gracias, papito lindo, porque estamos todos reunidos en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te pido, papi, que tú nos guíes. Amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Muy bien. Te paso mi vasito ya que estás por ahí. Perdonen, vamos a hacerle un poco de jugo para aclarar la garganta. Y tenemos aquí, inicia el capítulo 11, ¿verdad? Dice, y sucedió, déjenme ver en cuál versión se las leo en esta. En Reina Valera dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces, me encanta porque, pues, vemos a Jesús nuevamente, ¿no? Por eso la primera pregunta que puse, ¿cuál era la actividad permanente de Jesús? Y aquí en la versión judío-mesiánica dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a proclamar en las ciudades de ellos. ¿Se acuerdan que en un capítulo anterior leímos que decía que Jesús iba a su ciudad, que iba a su lugar? Pero ¿a qué ciudad se estaba refiriendo Jesús? ¿Se acuerdan? Que la llamaba su ciudad. Capernaum. Capernaum, muy bien, así es. Pero aquí dice que ya iba a las ciudades de ¿quiénes? De ellos. De ellos, ¿verdad? Aquí está mencionando de ellos, hablando de sus discípulos. Estamos viendo que él terminó de dar, estaba con sus 12 platicando, les dio instrucciones, ok, seguimos y vámonos a seguir enseñando, predicando, proclamando, que era la actividad, o sea, era el ministerio de Jesús, ¿no? O sea, él era lo que estaba haciendo. Aileen, mi amor, ¿me puedes ayudar a leer los versículos 2, 3, 2 y 3? Sí. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Fíjense, esto es interesantísimo. Dice, y al oír Juan en la cárcel, ¿verdad? Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Pero fíjense, ¿qué me pueden decir? Yo aquí pregunté, ¿había identificado Juan a Jesús cuando lo bautizó? ¿Lo identificó? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya cuando lo bautizó, sí. Sí. Y Dijo, entonces, inclusive hay un texto, les quiero leer aquí en Juan capítulo 1, 29 y 30, que es un texto paralelo de lo que vimos en Mateo. Ay, Dios, se me perdió. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense, Juan hablando de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Entonces, fíjense que aquí está el otro termómetro, que aquí está diciendo que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan lo había identificado cuando lo bautizó. ¿Por qué dudó de su identidad? ¿Quién me quisiera comentar qué reflexionaron a ese respecto? ¿Quién quisiera? Aileen, ¿tú quieres comentar algo de eso? Sí. Ok. Pues yo estaba, me voy a arrimar. Yo estaba leyendo ayer que en esos momentos, o sea, Juan mandó a sus discípulos porque él estaba encarcelado, porque había ido a confrontar a Herodes Antipas de Galilea, porque él estaba con una mujer que
que él le había robado a su esposo. Entonces, Y era su como hermano. que, ajá, a su hermano, que aparte era su hermano, entonces como que no era una relación muy buena que digamos. Entonces Juan lo confronta, pero pues él era Herodes, era una persona con poder y lo encarcela, ¿no? Yo reflexioné y me puse a pensar que quizás, o sea, efectivamente anteriormente Juan ya había proclamado quién Jesús era, pero pienso que en su situación actual, en el momento estando encarcelado y no sé cuánto tiempo llevaba encarcelado, que quizás fue como que un momento difícil y los teólogos opinan que era muy probable que igual Juan el Bautista estaba esperando que fuera un Mesías político, que hubiera que el ministerio de Jesús abarcara un cambio político, ¿no? Que hubiera algún tipo de movimiento. Y como él estaba encarcelado bajo el mandato de Herodes, quizás estaba esperando como que, oye, pues a qué hora, ¿no? A qué hora nos vas a liberar, porque pues ya llevo un rato aquí encarcelado y no estoy viendo que liberes a Israel. Entonces, por eso mandó a sus discípulos, o podría ser una de las razones por las que mandó a sus discípulos. Y en parte creo que sí, quizás entró duda en su corazón, porque dijo, pues sí, yo estuve ahí cuando yo lo bauticé y estuve ahí cuando sucedió todo esto y lo creí, pero no estoy viendo que suceda lo que yo estoy esperando que suceda. Exacto. ¿Alguien más tiene un comentario de esta parte? Esta es súper importante, esta porción. ¿Nadie? ¿Nadie? Fíjense que también, Mayra. Sí, yo creo que eso es exactamente lo que acabas de decir. Él estaba esperando una respuesta que él creía que era pues la lógica, pues, porque él había ido a amonestarlo, pues por algo que estaba haciendo mal, definitivamente. Entonces, como que él esperaba que si él estaba haciendo algo bueno, o no iba a ser encarcelado, o iba a ser por muy poco tiempo porque iban a decir, oye, no, estás haciendo algo bien. Y él estaba esperando una respuesta en el momento en que él creyó. Y a la hora que no fue como él lo pensó, por eso dudó. O sea, yo creo que lo que nos pasa ahorita a nosotros, ¿no? O sea, pedimos algo y si el Señor no nos responde en el momento en que nosotros pensamos que nos debería de responder, entonces dudamos. ¿Sí me estará escuchando el Señor? ¿Sí será esto? ¿Sí será? O sea, como que ahí dudamos porque creemos que nuestro tiempo es el tiempo de Dios, ¿no? Yo siento que como que por ahí va. Exacto, exacto. Y de hecho, fíjate que yo puse una pregunta que ya no la escribí, que dije, ¿identificas a Jesús en cada área de tu vida o aún estás esperando que llegue Jesús a tu vida? A hacer un milagro, a hacer algo, o sea, exactamente, pienso esta parte. O sea, hubo otras opiniones acerca de eso, y había alguien decía que quizás Juan estaba deprimido y a lo mejor un poco confundido en cuanto a las noticias, porque los discípulos de Juan iban y le decían todo lo que hacían los discípulos de Jesús, y hacían cosas muy diferentes, ¿no? O sea, los mismos fariseos no decían, ¿y por qué tus discípulos no ayunan como los de Juan? ¿Y por qué tus discípulos, verdad? O sea, quizás el mismo Juan estaba así como que chispas, quizás, ¿será que sí es él? Yo veo que él anda con publicanos, con pecadores, o sea, él que no tomaba vino, que comía miel silvestre, que, o sea, Juan era muy diferente, ¿no? De lo que era Jesús. Entonces, quizá también el comportamiento de Jesús con los publicanos que no ayunaban, no hacían lo que él hacía, pues quizá también eso le hizo dudar, ¿no? Entonces, pero sí, como dices, May, en mi opinión es algo que tenemos que personalizar y que ver si realmente yo estoy identificando a Jesús en cada área de mi vida. Si no estamos igual esperando algo y decimos, no, pues quizá no es esto, ¿no? No es lo que iba a venir, o estoy esperando otro milagro, porque esto que estoy viviendo ahorita no creo que sea lo que Jesús me está mandando, ¿no? Entonces yo creo que sí, esa parte es muy importante, que vemos que el mismo Juan, que lo bautizó, que lo identificó, después dudó, ¿verdad? ¿Y qué sucedió con Juan? ¿Cómo terminó su vida? Decapitado, ¿verdad? O sea,
más aún, yo creo que a la hora que vio, o sea, cómo, o sea, Jesús sanó, salvó, resucitó muertos y yo aquí voy a morir, o sea, y aquí va a acabar mi vida, ¿no? Y bueno, ahorita más adelante vamos a analizar pues lo que Jesús habla del mismo Juan, ¿no? Pero sí, sí es importante entender esta parte, o sea, la vida dice que de los profetas del Antiguo Testamento, Juan fue el último, ahí acabó, ¿no? O sea, él fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y y ahí acabó su función, y ahí acabó su tiempo, ¿no? De ahí el Señor dijo, pues iba a ser por ese medio que se va a ir, pero ya, él ya terminó lo que tenía que hacer en esta tierra y se viene, ¿no? Pero pues sí fue duro, yo me quiero imaginar para los discípulos de Juan, pues ha de haber sido muy duro todo lo que pasó, ¿no? Así como es duro a veces que nosotros tenemos que aceptar cosas que no esperamos, ¿no? Situaciones que dices, híjole, pero ¿cómo, por qué acabó así esto, si él era o si esto, si aquello, ¿no? Entonces, pues sí, es muy importante ponernos en la voluntad del Señor y entender que Él es soberano y no, pues, no va a ir a darnos gusto, ¿no? O sea, cada quien cumple una función y cada uno tenemos nuestro tiempo bajo el sol, dice la palabra. Y bueno, sigamos leyendo. Aline, ayuda, mi amor, vamos a leer el 4. Porfis, ¿Mandé? pues si me pueden aceptar porque me estoy tratando de meter en la compu. Ah, ok, ok. Ya. Parece que traes un abejorro aquí. Ok. Bueno, vamos a leer ahora los versículos 4, 5 y 6. Y respondiendo Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Ok, fíjense, aquí ya la siguiente pregunta que yo tenía era que ¿por qué contesta Jesús estas palabras, verdad, del versículo 5? O sea, ¿por qué no dijo sí? O sea, dile que sí, sí soy yo soy Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué le da esa respuesta? ¿Alguien buscó por ahí algún texto o algo? ¿Por qué le da? Déjenme, les voy a leer aquí. El de Isaías. Isaías. Ajá. Isaías. 35, ¿no? 43. No, eso es lo de Ajá. Fíjense cómo dice aquí la profecía en el libro de Isaías, en el libro de Isaías 35, los versículos 4 al 6 dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esta era una profecía, ¿verdad? Que estaba en Isaías, diciéndole, ¿verdad? A las personas en ese tiempo que ya estaban deprimidas, que estaban ahora sí que bajo esa autoridad de los romanos, que era apabullante, ¿no? Y les dice, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Pero fíjense cómo les está diciendo de qué manera qué iba a ver, qué cosas iban a ver cuando Él viniera. No estaba hablando una gran guerra, terminará con el pueblo de sus opresores. O sea, estaban viendo, exacto, los milagros que Jesús estaba haciendo, ¿no? Entonces, por eso Jesús les contesta, ¿no? Haced saber a Juan estas cosas. ¿Por qué Juan sabía esas cosas? Porque él era profeta. Él conocía la palabra de Dios y conocía esta porción. Entonces era la evidencia de que se estaba cumpliendo
una vez más. ¿Se acuerdan que desde que iniciamos Mateo, dijimos que Mateo escribe este libro dirigido a los judíos para demostrarles que Jesús era el rey, el Mesías esperado, ¿no? Y que cumple con todas las profecías escritas en el Antiguo Testamento. Entonces, esta es otra más que se va cumpliendo en la vida de Jesús, ¿no? Entonces, es increíble cómo el Señor le dice, vayan y díganle todo esto, ¿no? ¿Alguien que quieran? Por favor, Aileen. Sí, porque pues realmente es la forma de recordar, y como tú dices, que a través de esos milagros, o sea, menciona los milagros que está haciendo, y es una forma de recordarle que el Mesías se iba a evidenciar, se iba a evidenciar a través de actos de servicio o milagros individuales hacia cada una de las personas, pero que no era una liberación política, porque en el contexto cultural, los judíos esperaban a una liberación política, se esperaban grandemente una liberación política. Entonces creo que sí tiene que ver mucho esa parte de que Juan, pues, como que en algún momento se fue más hacia eso, aún conociendo la palabra, porque él sí conocía, pues, las escrituras. Exacto. Y yo leí algo de Spurgeon, que es de los teólogos que estudio, que me gustó, que dice: ya que el pueblo judío esperaba a un Mesías político, muchos se ofendían al ver el tipo de Mesías que Jesús realmente era, que se enfocaba en lo particular y no en actos macro, como una liberación política de los romanos. Y Spurgeon dice: bienaventurado el que puede ser dejado en prisión, puede ser callado en su testimonio, puede parecer abandonado por su Señor, y sin embargo puede dejar fuera toda duda. Juan recuperó rápidamente esta bienaventuranza y recuperó por completo su serenidad. Eso es en el versículo 6, cuando Jesús dice: y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí, porque había muchos que estaban ofendidos al ver cuál era el Mesías. Ay, ¿este es el Mesías? O sea, no. Exacto. ¿Y se acuerdan que hablábamos de eso también pensando en la segunda venida, verdad? En que decíamos, o sea, cuando Él venga por segunda vez, no nos debemos escandalizar, debemos saber qué es lo que vamos a esperar, ¿no? ¿Qué va a estar sucediendo, no? No va a venir, nuevamente no va a venir a poner una paz en esta tierra, ¿no? Y bueno, ya lo leímos la semana pasada, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? No vine a traer paz, sino espada. ¿Se acuerdan que hicimos todo el análisis de eso? A poner al hombre, al padre contra el hijo contra el padre, la suegra contra la nuera contra la suegra, y etcétera. O sea, que decíamos, pero ¿cómo puede ser eso, no? Así es que qué bendición poder saber que estemos preparados y poder analizar todo esto, ¿no? Entonces, pues, aquí tenemos esta pequeña porción importante. ¿May? Sí, fíjate que ya ver, o sea, sí lo leí y sí hice mi tarea, porque ahorita me preguntó Jimena, ¿qué no hiciste tu tarea? Sí hice mi tarea, pero nunca me había puesto en el lado del pueblo judío al que se le estaba hablando y prometiendo que iba a llegar un Salvador, y que ellos, por supuesto, estaban esperando que los salvaran de la opresión de tantos años, de la opresión de los romanos, de tanto tiempo que habían sido esclavizados, de tanto tiempo que habían estado buscando la tierra prometida, etcétera. O sea, todo lo que les había pasado durante todos esos años, ellos esperaban que llegara, así como, pues sí, en la forma política, o sea, alguien que los salvara de eso, cuando los estaba salvando, pero les estaba salvando su vida, pues, para poder llegar. O sea, era otra la salvación de la que siempre se había hablado, pero ellos no lo habían entendido así. Y al final del día, yo creo por eso los judíos al final no lo reconocieron. O sea, ellos esperaban así como al macro, y a la hora que llega una persona, iba a decir un cuate, que se oía irrespetuoso, sí, perdón. Sí, pero o sea, una persona que nació en un pesebre, que venía así, o sea, dijeron, no puede ser, ¿sí? Pero entonces no hicieron caso a las profecías, o sea, no estaban viendo que la profecía sí lo decía, que iban a ser una virgen, que iban a ser, o sea, todo eso ya lo habían dicho los profetas. Entonces, pues sí es cierto, a la hora que Juan duda,
Jesús le manda a decir, hey, acuérdate, o sea, esto es lo que yo vine a hacer, ¿me entiendes? O sea, yo vine a salvarlos, pero a cada uno, o sea, no vine a sacar al pueblo completo de donde estaba, como que nunca me había caído el 20 de realmente los judíos, que era lo que estaban esperando. Exacto. O sea, sí. ¿Puedo hablar yo? Sí, Rocío, Sí. claro. Te damos permiso. Sí, es que sí, como dice Maida, los judíos estaban esperando su liberación, pues como dije, política, su liberación de la opresión de los romanos, pero como la palabra misma dice, mi pueblo erró por falta de conocimiento, porque precisamente por no saber qué esperar para la llegada del Mesías y estar esperando lo que ellos querían, de lo que querían ser liberados, no lo reconocieron ni supieron por dónde venía la cosa, ni supieron qué tipo de salvación venía a dar, pero todo estaba escrito, todo estaba en la palabra, todo Isaías, Malaquías, todo estaba ya para que supiera el pueblo qué era lo que iba a venir a ser el Salvador. Y sin embargo, no lo reconocieron porque no lo sabían, porque no estuvieron pendientes. Y eso es lo que Sally como que ha estado diciendo, es que debemos de saber qué esperar en la segunda venida de Cristo para que no nos pase lo mismo. Ajá. Y como van a venir tantas confusiones y va a venir tanta cosa y va a venir alguien que va a decir paz al mundo entero y yo soy acá, Juan Camané, pues muchos obviamente se van a ir por ese tipo de paz que están esperando en el mundo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que tenemos ahorita de que no nos pase lo mismo que a los judíos. Los judíos esperaban una liberación distinta y esperaban a un Mesías distinto, tanto que el mismo Juan, a la hora de ver que como que no sucedía nada, ¿no? O sea, lo reconoció en su bautismo, lo reconoció cuando llegó, y no solo eso, la misma voz del cielo se oyó diciendo, este es mi hijo amado, o sea, ¿de dónde había una duda en Juan, no? Sin embargo, pasaron los años, pasó el tiempo, meses y meses, y no veía Juan una liberación, o no veía Juan, pues, ¿qué onda o por dónde? Él mismo dudó, ¿no? Entonces, pues, debemos de estar, por eso dice el que crea estar firme, mire que no caiga, debemos de estar bien firmes en el conocimiento de lo que debemos esperar para la segunda venida de Cristo. Eso creo Así yo. es. Así es, súper bien, súper bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algo más de ahí? Perfecto, perfecto. Así es, hermosas. Así es que yo creo que el Señor nos está dando un gran discernimiento en todo esto para que estemos preparados, ¿no? Y sobre todo, decir, o sea, yo sí estoy reconociendo a Jesús en mi vida o todavía estoy esperando algo más. A mí me encanta que también desde el principio hemos entendido que el Señor quería venir a darnos una salvación eterna, no algo momentáneo, ¿no? No una sanidad momentánea, no algo, o sea, a lo mejor llegar y ahí derrocar, ya se vuelve a poner el reino, algo temporal. El Señor vino a establecer un reino eterno, o sea, sí vino a liberarnos del pecado que nos tenía atados, que nos tenía separados del Señor, vino a reconciliarnos con Dios para establecer su reino eterno, ¿no? O sea, para que seamos parte, ciudadanos de ese reino celestial, ¿no? Entonces, que es aún mucho, mucho, mucho mayor de lo que pudiéramos imaginar y como dicen ustedes, de lo que los judíos podían imaginar, pero no lo dimensionaban. O sea, no dimensionaban aún una eternidad, quizás, un reino, una vida al lado de Dios para siempre, sino a lo mejor nada más decir, tenemos, o sea, si estamos con el Dios verdadero, pues tenemos que ser aquí los mandamás, ¿no? En todo, en el mundo, no sé. Pero ahora que nosotros entendemos que el reino que el Señor vino a establecer, ¿no? Es un reino eterno, Él es el Rey de Reyes y que ahora somos ciudadanos de ese reino y debemos ser como Juan el Bautista, proclamar la segunda venida del Señor, ¿verdad? Proclamar sus buenas nuevas. Pues aquí estamos todos, por eso estamos todos y Jimena también. Ahí está con nosotros hoy. Eso nos hace muy felices. Vamos bueno, este versículo último que leyó Aileen, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. No es lo que dijo ahorita Rocío, es lo que dijo Aileen. O sea, no debemos tropezar en cosas, ¿no? Que yo diga, es que ¿por qué
murió mi bebé o por qué me pasó esto, quizás el Señor no está conmigo. No, ¿verdad? O sea, todo rendirnos al Señor, cualquier cosa que suceda en nuestras vidas. Yo siempre digo, si tú pusiste tu vida, tus planes, tus proyectos, los pones en manos de Dios, lo que sucede inmediatamente es voluntad de Dios. Entonces, hay que ir a caminar sobre ello y simplemente si no entiendo, decir, Señor, ilumíname, ayúdame a entender esto que está pasando. Yo estaba esperando otra cosa, pero sucedió otra cosa, ¿verdad? Pero eso no me va a hacer alejarme de ti. Simplemente entender que todo lo que tú haces es bueno, agradable y perfecto para tus hijos, ¿no? Entonces, esto nos enseña muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos a continuar ahora, Alfred, ¿nos ayudas a leer versículos 7, 8 y 9? Dice, el título es Jesús habla de Juan el Bautista. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Ahí vamos a ver, entonces, ahí les está preguntando Jesús, ¿no? O sea, bueno, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Ahí a quién se referían cuando les dice qué saliste a ver al desierto? A Juan, ¿verdad? ¿Quién seguía a Juan? ¿Quién escuchaba a Juan? El pueblo. El pueblo. Sus discípulos, ¿no? Los discípulos, el pueblo, y hasta quiénes iban a ver lo que hablaba Juan. Los fariseos, ¿verdad? Hasta los fariseos iban, porque varias veces Jesús les decía, a ver, el bautismo de Juan era en agua, pero ¿era del cielo o no? O sea, ¿era algo que se tenía que hacer o no? Y los mismos fariseos dudaban en qué contestar, ¿verdad? Porque decían, si decimos que no creíamos en el bautismo de Juan, la gente se nos viene encima. Si decimos que sí, van a decir, ¿y por qué no te bautizaste? O sea, ellos mismos estaban como en un conflicto de si creer lo que Juan el Bautista estaba haciendo o no, pero estaban al pendiente de lo que él hacía, ¿no? Entonces la gente creyó en Juan como un profeta. Sí. Sí lo tomó como profeta, sí veían que él era, lo identificaban como es el profeta que había de venir, y entonces le dice, sí, o sea, sí creen que era un profeta, ¿no? La gente seguramente dice, sí cree más que era un profeta, y les contesta Jesús, sí, y les digo que más que profeta, y entonces viene aquí la descripción, ¿verdad?, que hace Jesús de Juan, y vamos a leer, ahí nos ayudas, el 9 y el 10. El 11, perdón. El 10. 10 y 11. El 10 más. Este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu paz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Fíjense, les quiero leer aquí, en Malaquías. Ajá. ¿Se acuerdan que Malaquías, dijimos, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y que hubo 400 años? ¿Se acuerdan? Cuando empezamos a estudiar Mateo, supimos que hubo 400 años entre Malaquías y Mateo. Y aquí está la profecía de Juan. Aquí las palabras que dijo Jesús, que por supuesto se sabe la palabra de Dios, con sus palabras dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En Malaquías estaba, y esa profecía se cumple en Juan, ¿verdad? Él es ese profeta del que está hablando, ese mensajero, el cual preparó el camino delante del Señor. Entonces, claro, todo se va cumpliendo. ¿Se acuerdan cuando hablamos que era un discípulo? ¿Se acuerdan el videíto que les envié? O sea, finalmente todos los judíos conocían lo que es el Pentateuco perfectamente, ¿no? Y bueno, muchos otros que estudiaban todos los demás libros conocían la profecía, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos sabían quién era Juan el Bautista, y aquí el Señor Jesús está
definiendo quién es Él, para que no haya una duda, ¿no? O sea, Él habla quién es, pero ya después en este siguiente texto, hasta el 11 leíste, ¿verdad, corazón? Sí. ¿Cómo dice? Que les digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, ¿verdad? Y sin embargo, el más pequeño en el reino es mayor que él. Ahí, ¿a qué se está refiriendo? ¿Quién puede hacer una reflexión de esa porción? Déjenme. Bueno, aquí siento que lo que está haciendo es excluir a Jesús, Ajá. porque él no nació de mujer, nació del Espíritu Santo, o sea, nació a través de María, de una mujer, pero nació del Espíritu Santo, fue concebida por el Espíritu Santo. Entonces, como que al que excluye es a Jesús y a todos los demás que nacieron de manera normal, ¿sí? Donde había mamá y papá, de todos esos, el mayor es Juan el Bautista, como que eso fue lo que quiso decir, entre los que nacen de mujer no se ha levantado, ¿no? Exacto, exacto. ¿Están de acuerdo con esa reflexión? Sí, también otra cosa es que, bueno, o sea, al decir que era el mayor, significa que él como que había tenido el mayor privilegio de servir porque los otros profetas eran mensajeros, pero Juan el Bautista específicamente era el mensajero de Jesús, el que había venido a traer el mensaje específico de Jesús. Y que también cuando dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, está describiendo la diferencia de que él era el último profeta que iba a vivir bajo el antiguo pacto. De ahí en adelante íbamos a vivir en el nuevo pacto de Jesús, porque Juan el Bautista murió antes de que Jesús... ajá. Nos esta parte es súper importante, ¿verdad? Porque dices tú, bueno, ¿cómo lo pone tan alto, no? No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Entonces dices, ¿y quiénes son los que forman parte del reino de los cielos? ¿Quiénes son? Pues todos nosotros, ¿no? Todos nosotros que ya fuimos, nacimos bajo esa gracia, bajo ese favor y bajo el establecimiento del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino. Pero dice aquí que aún el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. ¿Y por qué creen que es mayor que Juan el Bautista? Fíjense, Juan el Bautista vino a preparar el camino para Jesús. Inclusive un poco antes de su muerte, duda si era Jesús, si era el esperado y del que él estaba profetizando. Pero él murió ahí y ahí termina su vida. ¿Y esa fue su función, verdad? Era el mensajero. ¿Cuál es nuestra función ahora? De todos los que estamos en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Como mensajeros, como de la segunda venida. De los mensajeros de la segunda venida. Somos mensajeros de la segunda venida. ¿Y a quién vamos? Juan el Bautista representaba a Jesús. Sí. No, ¿verdad? O sea, él solo era el mensajero. ¿Nosotros qué somos? Embajadores, representantes, ¿verdad? Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora sí que donde estamos nosotros, dice que el que nos recibe a nosotros lo recibe a él, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo anterior. O sea, la función que ahora nosotros recibimos es ir y establecer también el reino de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a compartir la palabra, pero ahora vamos a hablar de ese nuevo pacto, de esa gracia, de ese favor. O sea, de Juan quizás no se decía que era coheredero con Cristo. Ahora a nosotros el Espíritu mismo dio testimonio a nuestro espíritu de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? O sea, nosotros nacimos bajo un nuevo pacto. Y de veras, este medio versículo a mí me hizo pensar y reflexionar, y yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿a quién se está refiriendo al más pequeño? Si escucharon las enseñanzas, las prédicas, bueno, hubo quien hablaba también pues de que como Jesús decía que el que debemos recibir el reino
como los niños, o sea, hablando de la inocencia de los niños, hubo quien dijo que si recibíamos, por ejemplo, a quien recibiéramos nosotros, pues era como que si ibas a recibir a un niño del reino de los cielos. Pero bueno, oí varias tanto el pastor Berno Magui como el pastor Rodolfo de Amistad Monterrey, como el otro pastor que les envié, pues se refieren, hacen distintos análisis de esta porción, ¿no? Pero yo decía, a ver, Señor, pues, ¿por qué siendo él el mayor profeta, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él? Y entonces dije, bueno, Señor, es que nosotros tenemos otra posición delante de ti que lo que tuvieron el antiguo pacto, ¿no? Y eso, pues, nos debe hacer sentir, pues, privilegiados, amados, con una gran responsabilidad delante de Dios. La semana pasada decía Mayra, pues yo siento que Dios me llamó, ahora me capacitó y me está enviando, ¿no? O sea, si tú escuchaste el llamado del Señor y estás activándote, pues estás recibiendo esa asignación especial y formamos parte de ese reino. Y a mí me hizo sentir así como, ay, Señor, yo como que no quisiera que hubiera soberbia en mí de decir yo soy mayor que Juan el Bautista. Ay, Dios, no. O sea, esa parte me conflictuaba un poco, ¿no? Pero sabemos que el Señor no está hablando de, ¿cómo le llaman aquí en...? Ajá, de Jerarquías, ¿no? O sea, es que nacimos bajo un nuevo pacto y esa es una bendición. Y me encanta que hay varias porciones en la Biblia donde habla de nosotros, los que creemos en Él sin haberlo visto, que más bienaventurados seremos los que creamos en Él sin haberlo visto, ¿no? Entonces eso pues sí, en verdad nos coloca en otra posición de fe y de creencia total en Él, ¿no? Ahora el chiste pues es ese, ya escuché el llamado, activé mi llamado, respondí al llamado y aquí estamos, ¿no? Siendo discipulados por el Señor, quizás en temas, en puntos, en ciertos versículos de la Biblia que a lo mejor antes no habíamos analizado, ¿no? Así es que pues, qué gran bendición es esta. ¿Alguna otra duda, comentario de esta porción? A ver ahí. Pues a mí me llamó mucho la atención porque, o sea, este capítulo inicia básicamente explicando el hecho de que van los discípulos de Juan, bueno, ya entendiste, ¿no? Les contestó a los discípulos de Juan, pero después de que se van los discípulos de Juan, a la gente que está alrededor empieza a hablar de Juan. Y nunca lo había observado, pero ayer que estaba estudiando, leí que en realidad, o sea, Juan había sido alguien que en su momento dio testimonio de quién Jesús era frente a él, o sea, no se avergonzó de Jesús y dio testimonio a las personas públicamente de quién Jesús era. Y cuando Juan dudó, Jesús voltea y le da testimonio a la gente de quién Juan es. Entonces eso pues trae mucha calma, ¿no? Porque aún Juan, siendo un profeta que todavía vivió bajo la ley, en este momento Jesús lo cubre y se decía, a ver, sí, porque la gente vio que dudó, porque sus discípulos fueron a preguntarle, había gente ahí presente viendo que Juan estaba dudando, y Jesús lo cubre y da testimonio de quién Juan era y lo que Juan había hecho, y que en su momento Juan también dio testimonio de él. Entonces está padre porque pues, Jesús realmente no se olvida de nada, ¿no? Y así es Dios con nosotros, esa es su gracia, que no espera que seamos perfectos y no espera que no haya ningún momento en donde no dudemos y demás, pero nunca se olvida tampoco de cuando sí dimos testimonio por él. Amén. 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 Okay. Amén y amén. Excelente. Sí, eso está padre, que saber que aunque estaba dudando Juan en un momento dado, o sea, Cristo no se olvidó quién era y lo defendió, pues, o sea, lo puso en el lugar que Juan tenía. Y sí, pues nos da la pauta de que de repente podamos así como que flaquear y decir, Señor, pues ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Pero nos rescatan, ¿no? De esa parte. Y yo la verdad, yo había puesto ese cachito más bien en esas preguntas que les voy a hacer al Señor cuando llegue yo allá. O sea, ¿por qué es el más pequeño? Cuando yo me imagino, díganme por favor, que se me fue el nombre ahorita, de quién es en el Antiguo Testamento el que se va sin haber muerto.
Elías, que se lo llevaba y yo digo, pues todos esos, o sea, ¿cómo, por qué es el más pequeño Juan? Pues no todos ellos ya están en el reino también, o sea, todos los del Antiguo Testamento que sí lo siguieron y que sí, no sé, habla Abraham, Moisés, no sé, ¿por qué pone a Juan? Pero no me quise preguntar tanto, dije, esa me la guardo para preguntar. Para cuando esté yo ya. Para cuando esté ya que él me explique. Yo creo que más grande, ¿no? Sí. A ver, yo creo que Rocío. tiene que ver el hecho de que todos los que nacimos después de que Cristo dio su vida en la cruz y que tenemos esa bendición enorme de tener su espíritu al creer en él, al creer en su muerte en mi lugar, o sea, ya nacimos bajo la gracia, ¿no? Y Juan no, Juan todavía nació en el Antiguo Pacto y todos los demás profetas también nacieron en el Antiguo Pacto. Para que el Espíritu Santo estuviera en ellos era algo muy especial y tenía que ser una persona muy especial. El privilegio que tenemos nosotros de al creer recibir el Espíritu Santo y tener todo el poder y todo el potencial, porque como no nos la creemos tanto, pues luego no tenemos el poder, pero es por nuestra falta de fe. Yo creo que eso nos hace impresionantemente especiales, no por decir grandes y chicos, pero que van a nacer bajo la gracia, van a nacer ya con esa bendición de poder tener el Espíritu Santo permanentemente en nosotros, pues nos hace grandes, ¿no? O sea, nos hace muy especiales. Y en el Antiguo Testamento, pues solamente unos cuantos tenían el Espíritu Santo, ¿no? No sé, digo, es algo que yo me imagino que puede ser por ahí también. Exacto. Exacto, o sea, sí es, pues estamos hablando de las diferentes etapas, de las diferentes dispensaciones del Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, lo que vino a hacer Jesús, o sea, marcó, ¿no? Fue un parteaguas total en la vida de la humanidad y pues sí, es un gran privilegio estar de este lado, ¿verdad? De ser parte del Nuevo Pacto y pues tenemos esa responsabilidad también delante del Señor. Entonces, pues muy bien, hemos hablado acerca de esto y ahora viene otro versículo bastante controversial. Alfred, ¿nos quieres leer el versículo 12? 12. Dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Y la otra Biblia dice: y de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha sido administrado por fuerza y ha sido oprimido, y personas insensibles han estado arrebatándolo a través de violencia. Esa fue la judío mesiánica, la que les mandé, la que les mando en las copias. Pero fíjense qué diferente, ¿verdad? Ahí alguien hizo un análisis de esta, porque está hablando que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? Arrepentimiento. Ajá, ¿y qué decía? Porque el reino de Dios. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicó Jesús cuando empezó su ministerio? Se quedaron congeladas. Nos quedamos sin internet. Bueno, ahí están. Sí, ya se movieron. Jesús predicó. Ya volvimos, ya. Arrepiéntanse también, ¿verdad? Pero era arrepiéntanse porque arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, era la misma y está hablando del reino de los cielos que se ha acercado. Y aquí dice el texto: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha sido administrado por la fuerza. Y ha sido oprimido. Y personas insensibles han estado arrebatándolo a través de la violencia. A ver, vamos a ver, de ahí alguien tiene alguna reflexión. Yo, pues en sí la pregunta, ¿verdad? Era que
¿A qué se refiere el versículo 12 con el reino de los cielos sufre violencia? ¿Cómo ven ustedes esa parte? Pero que le había costado mucho trabajo llegar porque había mucha oposición y tuvo que casi como que pelear, como que hubo una guerra espiritual para poder llegar. Entonces, a lo mejor eso es a lo que se refiere con la violencia, que hay pues muchísima oposición espiritual y pues que hay que estarla peleando. Ok. Creo que por eso se refiere ahí, no sé. Pues sí, yo pienso que a la persecución, ¿no? En sí. Ok, a la persecución de los cristianos en este tiempo. Ajá. Ok, ¿alguien más que tenga algo? May, ¿tú tienes algo? ¿Un comentario ahí? No, en realidad no. Alfred, ahí. Pues yo, ayer que lo estaba estudiando, distintos teólogos tenían como que opiniones distintas. O sea, yo escribí 3, ya se las leo. La primera era que una era como interpretando o parafraseando, es que Jesús estaba diciendo, el reino está haciendo grandes avances, ahora es el tiempo para que las almas valientes y la gente contundente se apodere de él. Era como una forma de decir, despierten, ¿no? O sea, ahora es el momento. Luego, otro, que es Paul, decía que era una forma de Jesús de decir que el reino no se recibe de forma pasiva, que siendo perezosos o de esfuerzos fríos, no llegaremos ni llevaremos hombres al cielo. Esa es la de Paul. Y Spurgeon dice que hablaba más de que aquí Jesús estaba incitando o estaba explicando que sin una pasión verdadera por el reino, por ver al reino expandirse primero en tu propia vida y luego en la vida de los demás, no ibas a poder lograr nada, y que esa pasión tenía que ser genuina, y para que fuera genuina solamente podía ser a través del Espíritu Santo, ¿no? Que era lo que él nos iba a dar después. Habla de que, por ejemplo, que si hoy en día decimos que tenemos pasión por el reino de los cielos y que, no sé, damos clases, por ejemplo, en la escuela dominical y no vemos frutos en nuestra vida, es porque esa pasión no es verdadera. O sea, como que hay cierta falsedad detrás de eso, ¿no? Porque decía que si es verdadera y si es del Espíritu Santo, pues vas a ver los frutos. Pero eso es más bien como que hace un equivalente entre la palabra violencia como si fuera una pasión por el Espíritu Santo. Pero la verdad después cuando leí la versión, ¿cómo se llama esta Biblia? Mesiánica. La versión de la Biblia judío-mesiánica, o sea, como que siento que es otra cosa completamente distinta, porque está pues mucho más claro. O sea, dice que, o sea, que se ha administrado por la fuerza. Ese es el reino de los cielos ha sido administrado por fuerza y ha sido oprimido, y personas insensibles han estado arrebatándolo a través de la violencia. Y para mí esto tiene más sentido porque de los capítulos que hemos estado estudiando en Mateo, pues Jesús hablaba mucho de cómo había una necesidad espiritual muy grande en la gente, porque los supuestos líderes espirituales pues eran unos hipócritas que realmente eran solamente pura religión y de espiritualidad no tenían nada. Entonces, para mí tiene mucho más sentido que esté hablando de eso, ¿no? De que la gente insensible se arrebata el reino de los cielos, ¿no? Y eso sí sigue pasando hoy en día, que hay muchos pastores, muchos líderes religiosos en todo tipo de religiones que operan de una manera pues muy insensible, que realmente no están viendo por darle las herramientas a las personas para que puedan crecer, era lo que platicábamos ayer, ¿no? No puede, o sea, como líder espiritual, tu misión debe de ser darle la herramienta a tus discípulos o a tus ovejas o como lo quieras ver,
para que ellos puedan por sí solos ir creciendo, ¿no? Y no limitarlos, hacerlos dependientes de ti o de otra cosa. Así es. ¿Algo más, Alfred? Pues yo aquí veo una transición desde Juan. Como antes tú veías el ataque al pueblo de Israel, guerras, ¿no? Ahí podías ver a los babilonios, pues la última fueron los romanos, y todo era por medio de sometimientos, ¿no? Pero llega un momento en el que todo cambia y fue cuando llega Jesús, ¿no? Y también me dice el por qué Él es el mayor, porque todos los profetas hablaron de Jesús, pero Él cohabitó con Él. O sea, Él no solo habló de Jesús, sino le construyó. Mientras Jesús se preparaba, Juan le encaminaba, le hacía la brecha para su camino. O sea, Pedro, Juan, eran discípulos de Juan el Bautista. O sea, muchos de los discípulos de Jesús ya eran discípulos de Juan el Bautista, el cual había construido ya su iglesia prácticamente para darle la estafeta final para que él culminara la obra, ¿no? Entonces, ¿él por qué fue el mayor? Porque él lo vivió, ¿no? Y él como nosotros tenía una función especial. ¿Por qué? Porque él no solo habló y profetizó de Jesús, sino vivió con él y le dejó la iglesia. Y nosotros tenemos funciones distintas, ¿no? Entonces, justamente desde que Juan el Bautista comienza a hacer eso, empieza ¿qué? La guerra espiritual, ¿no? Empieza ya no va a venir un babilonio a conquistarnos, sino se activó, ahora sí que así como se activó la agenda de Dios en esa instrucción de que Jesús instauró la nueva iglesia, de igual manera en el mundo espiritual el enemigo forjó a su iglesia y forjó lo que él iba a construir, ¿no? Históricamente en el siglo IV se hizo el concilio de Nicea, ¿no? Por ejemplo, que empezaron a haber ataques muy específicos en contra de la iglesia, del sistema, empezaron a haber movimientos políticos, movimientos mucho más allá en contra del movimiento de Jesús, del movimiento cristiano, ¿no? Entonces, yo a eso creo que se refiere. ¿Por qué? Porque antes siempre Israel fue atacado, pero hasta que llegó Juan, fue cuando se empezó a distinguir un grupo selecto, que era el grupo de Jesús. Entonces, cuando se instituye el grupo de Jesús, el grupo de Cristo, los cristianos, es cuando ya no es ataque a Israel. Esos siguieron peleando, ¿no? Y los de Ismael y los de Isaac, ¿no? Esos siguen peleando y pelearán, pero ya son peleas entre ellos, ya ni siquiera tiene algo que ver con un mundo espiritual, sino aquí es cómo es que el mundo espiritual empezó a ser sometido en base a guerras espirituales, ¿no? Y eso es lo interesante, porque si la historia trae marcada, quizás ya no hay guerra en contra específicamente, pero sí hay un sometimiento en contra del cristianismo, así como empezó a la alza, empezó también a haber un ataque muy específico, y yo eso es lo que entendería. Sí, fíjense que me compartió una hermana el martes en la célula, pues una gran explicación, hay varias, pero aquí les quiero compartir esta, dice. En los dos pasajes se nos habla de que la ley y los profetas habían hablado hasta Juan el Bautista, y con esto se refiere a que la verdad completa y entendible no se había aún revelado, ya que era un deber del Mesías hacerlo, y Jesús lo hizo. De manera que las palabras, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, y desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él, debería entenderse así. El reino de los cielos avanza sin parar o ha venido avanzando con fuerza, y solamente los imparables conseguirán entrar o solamente los esforzados podrán adueñarse. Con esto no queremos decir que dependa todo de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para conseguirlo con nuestras fuerzas. Es Jesús quien nos abre las puertas para entrar, pero esto tampoco quiere decir que nosotros no tengamos que hacer nada. Es nuestro deber seguir al lado de Dios y adorarlo con nuestra vida
en todo lo que pensamos, deseamos, decimos y hacemos. Es nuestro deber permanecer íntegros, obedecerle y buscar la paz y la santidad todos los días. De hecho, la segunda parte de la paráfrasis o del versículo no son lo que nos permiten tener la salvación, ya que ésta se puede recibir solo por la fe en Jesucristo, sino que más bien se trata de la invisible evidencia de nuestra fe y salvación. Esto lo confirma Hechos 14:22, donde leemos: los apóstoles fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Y bueno, está largo el texto, pero, o sea, sí me sorprendió que habla de cosas distintas, ¿no? O sea, hubo quien les da una explicación, otros le dan otra. Yo, la primera que había puesto, puse que exactamente que ahorita estamos viviendo, como dijo Clau, creo que fue al principio, una violencia espiritual. O sea, efectivamente, el reino de los cielos está sufriendo una violencia espiritual. ¿Por qué? Pues porque el enemigo no quiere que la gente entre al reino de los cielos y que lo identifique. O sea, pero dice una espiritual porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Dice, por eso nos ponemos la armadura de Dios, ¿verdad? Porque tenemos que pelear la buena batalla de la fe, porque estamos viviendo en el día malo, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, que nos pongamos la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, y habiendo pasado todo, permanecer firmes, porque estamos en ese día, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces, yo en un principio eso había entendido, o sea, no, muy al contrario de que inclusive hay canciones, ¿no? Que dicen, arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. No, o sea, y hay quien, de veras, dentro de las reflexiones que hicieron los hermanos, hubo alguien que dijo que Jesús estaba peleando con el enemigo al reino que él le había robado. Y yo dije, a ver, no. Ahí, no, o sea, el enemigo ni se lo roba a Jesús. O sea, Lo robó Adán. la soberanía que Dios le había dado sobre el mundo, ¿verdad? Pero Jesús vino a establecer su reino y él es, y no ese es el problema es para los que estamos acá. O sea, la batalla de la mente, ya ven que hasta está el libro del campo de batalla, la mente es el campo de batalla, o sea, es donde el enemigo está lanzando sus dardos continuamente, pues para hacernos dudar, para alejarnos, ¿verdad? Y por eso el Señor nos pide, pónganse el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, los lomos bien ceñidos con la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Jesús. ¿Quién es la salvación? Es Jesús, ¿verdad? ¿Quién es nuestra justicia? Es Jesús. Con el escudo de la fe, la espada de la palabra y los pies prestos a predicar el evangelio. Entonces, bueno, pues creo que es un texto bien importante que podamos... Sí, y si oyeron a los distintos pastores, cada uno decía que era un texto muy difícil de explicar. Que decían, o sea, y unos se van hacia que nosotros debemos ser violentos y arrebatar, ¿qué? O sea, la salvación me fue dada por gracia y lo único que hice fue creer. Yo no estoy peleando por mi salvación, pero sí el enemigo quiere, el enemigo quiere arrebatarnos aquí en la mente, ¿verdad? Las cosas. May. Era yo, creo. Ay, Rocío, perdóname. Ok. Yo quería decir que sí es un texto difícil y que sí, por lo regular tendemos a elevarlo mucho y a tal vez complicarlo un poco, ¿no? A decir, es que hace fuerza el reino de los cielos y quiénes son esos valientes que lo arrebatan y entonces que pensamos, sí, en esa lucha espiritual que existe. En la lucha espiritual, ¿no? Que existe, que es tan real. Pero yo creo que es de valientes vivir para Cristo, es de valientes. Si no tenemos ese valor para vivirlo, para declararlo, para confesarlo, para vivir para Él, pues no hay tal, ¿no? Porque por eso dice, solo los valientes lo arrebatan. O sea, todo el tiempo debemos estar conscientes cuando nosotros vamos a hablarle a alguien de Cristo, va a haber oposición porque el enemigo
está listo para la batalla y para darte la batalla, y entonces a esa persona que le ibas a compartir algo le pasó, o a ti se te descompuso el coche, o se te atravesó algo que no pudiste dejar y ya siempre no le compartiste, o llegó no sé quién y ya no le pudiste hablar de Cristo. O sea, debemos de saber que hay esa oposición absoluta y que debemos nosotros de tener ese valor para enfrentarla. Y entonces, pues si vamos a compartirle a alguien, orar primero, que el Señor quite estorbos, que el Señor quite barreras, que el Señor te abre el paso. O sea, siempre debemos ir como ese ejército, ¿no? Que tenemos que llevar al capitán frente a nosotros, que nos va abriendo el paso, estando conscientes de eso. Y no decir, pues yo le iba a compartir, pero pues se nos hizo bien tarde y ya nada más hablamos de las recetas de cocina y ya no le compartí. Pues ya ni modo, pues ya será otra vez, ¿no? Y a lo mejor una semana después, no sé, algo pasa y dices, ¿por qué no le compartí, no? O cuántas veces, o sea, yo me acuerdo mucho de mi tío Rubén, que yo lo vi ya muy grande, ya muy mal y muy grande, y yo decía, es que yo le debería de estar compartiendo, o sea, él pronto se va, ¿y quién le va a compartir? Y no lo hice, y es increíble, sí, ¿por qué? Porque estábamos en el velorio, porque él ya estaba también muy mal, pero dices, ¿por qué? Pues porque te falta el valor para hacerlo. Entonces no debemos de elevarlo tanto hay una guerra allá arriba que se está, no, la guerra es aquí abajo con nosotros, contra nosotros, y debemos de estar listos todo el tiempo a enfrentarlo y a ser valientes y a salir adelante y pues sí, tenemos que saber y tener el discernimiento, pero por eso es la oración, por eso debemos de estar preparados en todo tiempo para presentar el evangelio, y debemos de estar como soldados, ¿no? Listos para dar esa batalla, siendo valientes y no decir, pues ahorita mejor no, porque estaba de malas. Y ahorita, digo, tenemos que tener discernimiento y pues en efecto habrá ocasiones que no es propio hablar, pero yo creo que esos valientes pues somos todos nosotros, debemos ser nosotros y debemos de saber presentar y dar la batalla al enemigo que hace fuerza para quitarnos del camino y para que no llegue el evangelio a más gente, ¿no? Así es, tienes todita la razón. Hablando del caso de tu tío Rubén, podemos citar pues a todos los que se nos han adelantado y pensar que nunca les hablamos. Yo pienso en un Pepe y para mí era así como que hablarle en francés o que yo supiera 3 idiomas y en alguno poderme a poner una conversación con él hablando de Pepe Yerno, o sea, hablando de pues la Pilarica, hablando de mis papás, hablando de pues está ahorita en un caso difícil, Carola, porque, pues bueno, por edad, por circunstancias y demás, ella está bien, de salud, gracias a Dios, pero anímicamente, pues que la güera también necesita su espacio, necesita, y bueno, pues va a llevar a la casa de Nico y dice, sí, ¿cómo le hablo? ¿Y cómo le habla a fulana? ¿Y cómo? Pues si está tan lejos, pues pero creo que yo, bueno, tenerlas en nuestras oraciones es válido, no es como si tuviéramos frente a frente, pero sí es tenerlos presentes y sí es pedir por su alma, sí es pedir por... No es lo suficiente, yo sé que no es lo suficiente, que debemos hablarle a la gente y no solo, pero creo que sí vale la oración. O ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Tenemos gente lejana, gente que ya se fue. Y sí creo que sea válido que ores por ellos y que sea válida nuestra petición y que el Señor nos escuche.
Eso Yo, es lo que yo creo, porque vienen atrás, pues ahí vamos, no sabemos, hay gente que muere de temprana edad, hay niños de todas las edades, no podemos basarnos en edad precisamente, pero sí en las oportunidades que puede tener ya una persona para saber de Dios y que nosotros podamos ser portadores de su palabra. Y bueno, pues creo que en la oración está el secreto, y en la oración no es un secreto, en la oración está el poder. Y creo yo que pues debemos orar también por nuestros familiares cercanos y lejanos y medianos. yo, Así es. yo creo que, digo, por los que ya se nos adelantaron, no podemos ya orar por su alma ni nada, ellos ya tendrán ya habrán tenido su tiempo y su trato con el Señor. Y para la gente que todavía tenemos, por ejemplo, el caso que acabas de decir de mi tía Carola, a lo mejor ella está lejos, no tienes tú cómo hablarle, claro que es válido orar porque alguien llegue, porque alguien pueda, en donde ella está, ¿sí? Hablarle. A lo mejor no vas a ser tú, no va a ser Claudia, no va a ser, ¿sí? En el caso de la güera, por ejemplo, ahorita se va 3 meses con su hijo, que tenga un encuentro allá, Señor, ten piedad de ella, te pido por ella, porque es mi familia, porque la quiero mucho, porque yo la estimo, porque quiero que alcance la salvación, que alguien en algún momento le hable. O sea, a lo mejor no vas a ser, te digo, no vas a ser tú, ¿sí? Y no puedes pedir tú por su alma, porque la salvación es individual. La salvación, cada quien, y cada quien tiene su momento en el que va a creer y va a pedir y va a declarar que el Señor es tu Salvador y que Dios le resucitó de los muertos y que ahí viene tu salvación muy personal. Entonces, sí es válido que ores, pero porque alguien le pueda hablar y él pueda hacer esa confesión. O sea, yo siento eso. Ya por la gente que se nos adelantó, el Señor sabrá y habrá tenido su trato personal, ¿sí? Ya con él y lo que fue allá fue, ¿sí? Pero sí siento que es válido que ores por las personas que están aquí, pero no por su alma, por su espíritu, sino porque tengan la oportunidad de que alguien les pueda compartir. Yo pienso. Rocío, ¿quiere decir algo? ¿O se quedó con la mano levantada? Yo creo. Pues sí, Ma, ahora sí que orar, ¿verdad? Pedir al Señor que envíe obreros a su mies. Oramos siempre por las personas, por todos los que tenemos cerca y los que tenemos lejos, ¿verdad? Porque están alcanzados y pues ahí está en eso. Y pues digo, no sé si ella de alguna manera, si te hace sentir más tranquila, a lo mejor hablar y hablarle para felicitarla y darle una palabra, pues pedirle al Señor quizá una palabra, 2 palabritas, algo, ¿verdad? Que ella sepa que Dios la ama, que la ha bendecido con una larga vida, ¿verdad? Así es que, porque a veces pues nos queda esa inquietud siempre de qué hacer con las personas que amamos, que están lejos, que no conocen, cómo hacerle, pero pues el Señor nos da la estrategia y de alguna manera pues también eso es valentía, ¿no? Esa es una valentía, no para ganar el reino, una valentía para predicar el reino, para compartir la palabra de Dios. Que sí, como sabemos, pues muchos se opondrán o nos podrán tachar de 1000 cosas, pero pues debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Más bien que lo que el hombre quiere que hagamos. Así es que ahí sí Él pone las palabras en nuestra boca, las palabras correctas para que podamos hacer lo que Él espera que hagamos. Y bueno, vamos a leer los últimos 3 versículos. Dice aquí, ¿me ayudas? No, es 13 y otra acá te voy a levantar 14. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Ok, fíjense aquí, yo dije 3 versiculitos pequeños. Dice, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, ¿verdad? Ya dijimos, ahí termina toda la parte de profetas mayores, profetas menores,
del Antiguo Testamento. Pero ¿por qué dice ahí? Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Vamos a ver dónde. Ese es el otro de Malaquías, ¿verdad? No sé. Ahorita- Sí, ahorita se lo leo. por aquí lo Malaquías anoté. 3:1, Isaías 43. Donde dice el Espíritu. Dice, bueno, ¿alguno de ustedes entendió ahí qué quiere decir con y si quieren recibirlo? O sea, después de que dice todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿A qué se refiere ahí? Pues sí, a Jesús, ¿no? Y todas las profecías de su venida. Es lo que leías de Malaquías, ¿no? Que dice aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿no? Exacto. Se le hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y era la tierra con maldición. O sea, sí habla de que Elías es el que iba a venir antes de Jesucristo, o sea, el último antes de Jesucristo. Exacto. Elías o Juan. Elías, en Malaquías lo nombra Elías, pero ahorita que estamos leyendo Mateos dice, este es el Elías que había de venir. O sea, Exactamente. O sea, ahí se hablaba de que Elías iba a venir otra vez, ¿no? Y aquí, ¿a qué se está refiriendo, no? Se refiere al espíritu que operaba en Elías, es el mismo espíritu que operaba en Juan. Y es el mismo espíritu que nosotros ahora recibimos, ¿no? Si quieren recibirlo, ¿qué queremos recibir? Ese espíritu que moraba en Elías, que fue un gran profeta, en Juan el Bautista, dice, y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. O sea, ahí se cumple otra profecía, ¿verdad? Pero se cumple en Juan. Él era ese Elías que había de venir, que había de volver. Se está refiriendo a ese espíritu que él tenía, que es el mismo que nosotros podemos recibir, ¿verdad? Sí, y, o sea, obvio, porque igual creo que pudiera levantar la pregunta de, o sea, ¿cómo? Entonces, ¿Elías no era Elías o es Elías reencarnado? Ajá. ¿Por qué, no? Porque dice que él es el Elías, pero sí se refiere a eso, ¿no? De que tenía el mismo espíritu y el mismo poder con el que Elías profetizó o con el que Elías vivió. Porque de hecho más adelante en la transfiguración aparece Elías. No era Juan, era Elías. Ajá, exacto. Entonces son detalles pequeños, ¿verdad? Que dice, si quieren recibirlo, dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. O sea, vamos entendiendo cómo se va cumpliendo todo paso a paso y decimos, claro, ¿verdad? Claro que queremos recibirlo. Y termina el Señor ahí, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿A qué se refiere aquí el Señor? Pues a que. Pati. ¿Pati? Pues yo creo que se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Sí, al espíritu de Elías y el de Juan, exacto, es el Espíritu Santo que ahora nosotros recibimos, ¿no? Y por eso, Claro. pues también, imagínense que si Juan era el mayor de todos los profetas, pero el más pequeño en el reino de los cielos iba a ser mayor de Juan, eso es porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no? Mora en nosotros. Entonces nosotros sí queremos recibirlo, nosotros hemos confesado con nuestra boca haber recibido a Jesús en nuestro corazón y con ello pues, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ¿no? Pero sí, aquí el Señor, ¿se acuerdan que cuando en las parábolas, después ya vienen las parábolas, siempre dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. ¿Verdad? ¿Y por qué dice esa expresión? ¿Qué estaba pasando con la mayoría de la gente? No escuchaban, no O veían. sea, como que es ponerte el saco, ¿no? Un poco. Apropiártelo. Exacto, por apropiártelo, o sea, es recibirlo, es creerlo, es personalizarlo, es aceptarlo para ti. O
sea, no estar viendo todo, ¿no? Como una película que estás viendo, qué padre, qué suave, no, ser protagonista, ¿no? Ser protagonista de esto que el Señor vino a instituir, y nosotros queremos tener esos oídos espirituales, porque en la Biblia se habla, ¿no? De los que tienen oídos y no oyen, los que tienen ojos y no ven, o sea, toda esa generación de ese tiempo tenía oídos y no escuchaba al Señor y no le creyó al Señor, tenían ojos, vieron los milagros y ni así creyeron, endurecieron su corazón ante Jesús y después gritaron, crucifícalo, ¿no? Entonces el Señor por eso nos está preparando, el que tenga oídos para oír, oiga, y recibe esta palabra, ¿no? Y reciba esta palabra que Él nos está trayendo y por eso siempre yo pido al Señor, cuando pido, por ejemplo, en este caso que dice mi mamá, yo le digo, Señor, abre sus oídos espirituales, porque las personas tienen vendas en sus ojos espirituales, tienen tapones en sus oídos espirituales y no reciben la verdad de Cristo. Viven en su propia verdad, como les ha acomodado vivirla, o en su propia religión, como les está acomodado, y no reciben esto, o sea, se cierran, oyen algo y no. El que ni a la iglesia iba, tú le compartes la palabra y ahora decide que quiere ir a su iglesia, y el que ni a misa iba, ahora resulta que mejor iba a ir, o sea, se quieren aferrar más, ¿no? A sus tradiciones, como que el que tú les compartas les diera temor de que les vas a quitar algo, una tradición que ellos tienen o viven, ¿no? Lo que hablábamos el otro día, los que te dicen, es que mira, mi mamá me hizo prometerle que yo jamás me iba a cambiar de religión, ¿no? Entonces cierran sus oídos a todo y no quieren oírte. Entonces es pedirle al Señor que abra los oídos espirituales de las personas para que ellos puedan recibir la palabra de verdad, para que entre a su corazón y empiece a encenderse esa flama, ¿verdad? Ese fuego de pasión por Cristo que nos va a mover, empiece la combustión en nuestras vidas, que nos va a hacer activarnos, que nos va a hacer ir por las personas, que nos va a hacer proclamar el reino, que nos va a hacer disfrutar la presencia de Dios, desear la presencia de Dios, porque digo, inclusive, no sé si se acuerdan aquella primera prédica que escuchamos de Kiel Arroyo, él decía, si no tienes ganas de orar, ora. Aunque no tengas ganas de orar, ora, ¿no? O sea, porque ¿qué pasa? Cuando esto debería ser, ¿qué dice la palabra? Deleítate en Jehová y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Pero es deleitarnos, ¿no? No hacerlo por la fuerza. ¿Por qué lo estamos haciendo y haciendo? Porque, señores, tengo una batalla aquí en mi mente, en mi corazón que no me deja. Y yo quiero aprender a deleitarme en ti, ¿no? Y el enemigo nos pone aquí tan atractivo. No, mira, vente a descansar. Mira tu camita, qué deliciosa, en vez de que te vayas a orar. Mira qué delicia, mira este programa está buenísimo, vente a verlo en vez de que vayas a estudiar, ¿no? A leer la palabra. O sea, Él nos pone cosas tan atractivas, pero cuando el Señor ha iniciado ese fuego de pasión en nosotros, aprendemos a disfrutar, a deleitarnos en Él, ¿no? Que realmente sea para nosotros algo maravilloso, una delicia, un alimento, ¿no? O sea, no podemos estar sin comer comida física, pues que este anhelo sea el mismo, ¿no? El del anhelo de orar, de leer su palabra, que tiene esa misma intensidad. Entonces, pues qué bueno que nosotros tenemos oídos para oír y estamos escuchando, ¿verdad? Al Señor, cada uno, y lo estamos buscando y estamos enfocándonos en Él, ¿verdad? Para que nosotros recibamos esta palabra de verdad que se quede en nuestro corazón. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar, Alfred? ¿Algo que quieran comentar? ¿Allá ustedes, chicas? Sí decidí que mejor hasta aquí porque estos versículos, aunque parecían sencillos, no estaban sencillos. Y mejor la siguiente semana serían del 16 al 30, que vienen otros versículos muy interesantes, muy importantes, para que lo podamos compartir. ¿Algo más que quieran comentar para cerrar? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí. Bueno, entonces, si les parece bien, May, ¿nos ayudas a orar? Sí. Voy a apagar aquí para que no se oiga ruido de este lado. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, porque tú estás abriendo nuestros oídos para oír.
nuestros ojos para ver esos milagros diarios que tú haces, Señor. Gracias porque tú estás poniendo en nosotros esas ganas, ese espíritu, esa hambre, esta sed de conocer más de ti, de saber más de ti, de poder proclamarte, Señor, porque tú has abierto nuestro entendimiento a que tenemos que anunciar esa segunda venida, Padre, que sabemos que no está lejos y sabemos que será un día glorioso, Señor, donde estaremos al fin contigo por toda una eternidad y queremos que todos nuestros seres amados, Señor, estén ahí. Gracias, Señor, porque tú nos das esa palabra y porque tú nos prometes en tu palabra que tú nos darás, Señor, eso que tenemos que decirle a las personas, que no tengamos miedo de compartir, Señor. Gracias porque tú nos has abierto tu palabra a poder entenderla y a poder llevarla a cabo. Gracias porque sabemos que estás con nosotros en cada momento y en cada pequeña cosa, Señor, que tenemos durante nuestros días. Te reconocemos y reconocemos tu mano. Gracias, Señor, por nuestra familia. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Ahora que está la familia reunida en León, Padre, festejando a mi tía Carola, te pedimos por cada uno de los que están ahí, para que ellos puedan escuchar de tu palabra y ellos puedan reconocerte como su Señor y su Salvador, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Qué gozo de estar en las